Listo, ya nos estamos reconectando todos al parecer. Para los que van conectándose les pido que me tengan paciencia porque soy muy malo con... Gracias Roberto Álvarez que ya te acabo de leer. Pero sí, paciencia porque soy medio lento con esto de las tecnologías. Y me hago bolas cuando me escriben y no sé qué hacer. Pero bueno, muy bien. Voy a seguir admitiendo a todos los de Zoom. Ahorita van 6, eran varios, entonces voy a esperar un ratito más. Pero vamos comenzando. Entonces, en lo que se van reconectando los demás, así a grandes rasgos de qué hablé en la sesión pasada de 20 minutitos, solamente de el análisis de la patología, para qué estudia más bien, qué estudia, algunas posibles consecuencias del estudio de los escritores de los primeros siglos, una diferencia, grandes rasgos de patrística y patrología, que para los que ya estamos estudiando estas cosas casi que da lo mismo, ¿no? Y creo que nada más, ¿no? Hay quien es un padre. Solo estaba tratando de darle vueltas a este asunto. Ya creo que ya somos lo suficientes. Lo voy retomando otra vez. Lo único que quería decir con respecto al término de padre es que así como se hacían en otros procesos educativos en la antigüedad, del mismo modo, en los primeros siglos, los grupos de cristianos no solamente se podían conformar en torno a la vivencia de lo espiritual, no solamente eran grupos de religiosos, de personas que vivían la experiencia de lo divino, sino que también había grupos de los filósofos que estudiaban qué es eso a lo que creemos que nos estamos elevando espiritualmente, o qué es eso que proponen las filosofías helénicas que están aquí al lado de mí. Entonces, los estudios en general hoy actuales nos hacen darnos cuenta que había grupos de religiosos, sí, claro, en la antigüedad, en el cristianismo primitivo eran los grupos muy marcados, pero también había la sección, digamos que de los académicos, ¿no? De los doctores de la ley. Después iremos viendo a quién se le podrá denominar así. Pero el chiste es que solamente se retoma el nombrecito. Padres, en específico en el estudio de la patrística y de la patología, un padre de la iglesia es pues un teólogo, un filósofo de la antigüedad que analiza cuestiones de la divinidad cristiana y que apoya al discípulo a que genere su conocimiento y a que se genere la enseñanza a partir del testimonio de vida, ¿no? Entonces es un padre de la iglesia, no es cualquier persona. Y por eso aquí sí les voy a pedir que saquen su libretita y su pluma y que anoten las siguientes características. ¿Quién es un padre? No solamente estamos pensando en el que ayuda a que generes el conocimiento este, o el que está guiándote, sino también va a tener o hay necesidad de que tenga 4 notas muy específicas para que le consideremos padre de la iglesia. Y si no cumplen con estas 4 características, no quiere decir que no lo vamos a estudiar. De hecho, se estudia con mucha emoción. Se estudian a los herejes, se estudian a los grupos, a las controversias, a todas las polémicas y demás. Entonces, no los dejamos de lado, más bien son los que nos importan para ver cómo se gesta lo que hoy entendemos, por ejemplo, como dogma. Porque esto que entendemos como dogma se gesta en constante debate. Y eso ya es una nota muy específica del cristianismo, ¿no? Las 4 notas son, así muy de rápido: rectitud de doctrina, santidad de vida, aceptación por parte de la comunidad y antigüedad. Las repito, son 4 características que debe cumplir un autor de la antigüedad para ser considerado santo padre. Rectitud de doctrina, 2, santidad de vida, 3, aceptación por parte de la comunidad y 4, antigüedad. Y les voy a comentar a grandes rasgos qué se entienden por estas cosas. Rectitud de doctrina. Hay que entender que en esta época no había como tal un código de derecho canónico, ¿no? No había como tal un diccionario en donde estuvieran escritas cuáles eran las doctrinas específicas del cristianismo. No había una bandeja con los conocimientos suficientes y necesarios para decir sí soy cristiano y no soy esta otra cosa, ¿no?
Entonces, si entendemos que hay muchos de los autores que se encuentran en este momento, que están gestando o están ayudando a que se vaya gestando el dogma inicial, entonces como tal no podemos luego meterlos en una bandeja de ortodoxia, heterodoxia. No podemos decir que había los herejes por un lado y los que no son herejes por otro, sino que se va gestando. Ya posteriormente ya podemos ir entendiendo algunas notas de los herejes y de los ortodoxos y podemos ya decir siglos después que tal grupo, por ejemplo el de la Gnosis, el grupo de los docetas, de los nestorianos y demás, sí tienen algunas características que los convierten en herejes desde el punto de vista de la dogmática cristiana actual. Pero eso no quiere decir que en el momento, en la época, cuando se estaba gestando el dogma, no eran grupos de personas malas que querían traer abajo el cristianismo, eran más bien eh, personas que querían que se construyera de mejor manera el cristianismo. Y entonces se están gestando producciones teóricas, se están gestando análisis de lo divino, que hoy ya no sé, curiosamente, ya es un poco más difícil que haya análisis de teología sobre lo divino, como que estamos acostumbrados a que nuestro discurso analítico tenga que ceñirse a la doctrina establecida. ¿Por qué? Porque creemos que el magisterio es una piedra que te avientan y no puedes moverte de aquí con respecto a los católicos o con respecto a los protestantes. Creemos también que la sola escritura, la lectura de la Biblia, llega solamente si cumplo con algunas características de la tradición y de la espiritualidad. Pero ¿dónde queda el papel del teólogo? ¿Por qué digo estas reflexiones? Porque creo que son muy jugosas para hacer un análisis hoy. Retomar estas propuestas iniciales en el entendido, como lo he mencionado con los grupos del EPEC, en el entendido de que el humano y la mentecita humana no puede limitar este desbordamiento de la esencia de lo divino. Nuestra mente no puede poner en una cajita conceptual lo divino. Sería gracioso pretender hacer eso. Si no puede hacer eso la mentecita humana, ¿cómo podemos llegar a decir que solamente bajo este esquema contextual se tiene que entender dogmática y ortodoxamente a lo divino? Entonces se dan cuenta que hay una modificación de entendimiento de los dogmas iniciales. Claro, a partir de estas controversias intelectuales de los primeros escritores, se van entendiendo hoy las propuestas del magisterio en la Iglesia Católica y las propuestas de las, pues digamos, normativas también de las iglesias evangélicas, ¿no? No te salgas de este esquema en general, pero tampoco podemos de a gratis caer en el otro extremo de que vamos a catalogar a todos como herejes, ¿no? Entonces, cuando regresamos al primer punto de la característica que hace a un santo padre ser santo padre, que es la rectitud de doctrina, tenemos dos principios básicos que no debemos ignorar. Lo voy a repetir. Hay dos principios básicos para considerar que un autor de la antigüedad está en rectitud de doctrina. Y también lo repito, no estoy hablando del canon bíblico porque en muchos casos todavía no se terminaba de gestar. Y no estoy hablando de un código de derecho canónico tipo legalista, porque tampoco se había gestado. Pero sí nos podemos remitir a dos reglas básicas, la regula veritatis y la regula fidei, la regla de la verdad y la regla de la fe. ¿Cuál es la regla de la verdad? Las Sagradas Escrituras. Y principalmente los escritos que se están gestando en los primeros siglos. Recordemos que hay textos muy cercanos a la muerte de Jesús, el Cristo, el Jesús histórico. Ya después veremos que hay que este Jesús histórico a la vez es el Cristo de la fe, pero a final de cuentas, en el proceso histórico de que se murió este Jesús, a que tenemos noticia del primer escrito en los evangelios, más o menos, ¿no? Han pasado unos 15, 20 años, dependiendo qué texto sea, y entonces se convierte o empiezan a convertirse estos escritos originarios en reglas de la verdad, regula fidei, regula veritatis, perdón. Y también está otra cosa que se le llama la regla de la tradición, la regla de la fe, que es la tradición apostólica, o sea, los primeros apóstoles,
que decían ellos, que vivieron, cómo lo vemos manifestado después en ciertas tendencias doctrinales y después ir leyendo estas tendencias doctrinales y establecer ya un esquema pues ya con más forma, no tan informe, ¿no? Si se dan cuenta, cuando se estudian a los escritores de las primeras épocas, sobre todo los de los primeros siglos, es un estudio que debe hacerse como con más cuidado porque en efecto todavía no hay un canon establecido. Con respecto, por ejemplo, a los católicos romanos del rito latino, no hay un papa como tal, ¿no? De los grandes primeros escritores está Clemente Romano y él no era el papa como lo entendemos hoy, ¿no? Que es una autoridad completamente sin sin noción de que no lo sea, digamos que cuando se presenta el Papa, todos los que son fieles a la fe que comparte él, creen que solamente hay un obispo por encima de los obispos, o no sé, habrá que ver cómo se entenderá después. Pero lo bonito del estudio de los primeros siglos es que no solamente está Clemente de Roma como obispo de esta comunidad en Roma. Está por otro lado la comunidad de Alejandría, por otro lado está la comunidad de Jerusalén, que también son comunidades importantes porque tienen un pasado importante histórico, ¿no? Con los discípulos. Pero a final de cuentas vamos entendiendo que el aspecto político y social tiene mucho que ver en un estudio de la gestación de rituales y también del dogma. A final de cuentas, ¿qué podemos decir si un padre ortodoxo hoy tendría que responder afirmativamente o en coherencia con estos dos principios? La regla de la Sagrada Escritura, o sea, las cosas que propone van de acuerdo o están en concordancia con las propuestas del Evangelio que hoy ya entendemos como canónico. Y la dos, la regla de la fe, está de acuerdo a la tradición apostólica. ¿Y de dónde vamos a encontrar esta tradición apostólica? En la misma Sagrada Escritura. Ahora, no estoy limitando el acercamiento de la fe solamente al canon bíblico. Tenemos que entender el contexto otra vez, ¿no? Hay que resaltar esto. El contexto es muy importante para entender cómo se van gestando los escritos posteriores. Entonces, ¿recuerdan? Eran 4 elementos básicos para considerar a un santo padre. El primero era rectitud de doctrina. Y entonces ya les comenté, la rectitud de doctrina corresponde sobre todo a la regla de la fe y a la regla de la verdad. El segundo punto es la santidad de vida. Ahora, aquí, ¿qué se entiende? O bueno, específicamente en los santos padres, ¿cómo veíamos la santidad de la vida? No había procesos de canonización, ¿no? Como hoy lo entendemos en el rito romano católico actual, ¿no? No pasaban por este proceso político, muchas veces politizado, de canonización. Entonces, ¿cómo es posible que le podemos llamar santo a una persona de esa época si no había procesos de canonización? Ah, pues es que responde a otras cosas, sobre todo a dos características específicas, martirio y piedad. Y aquí sí, esa es una regla muy importante para considerar que hay santidad de vida. Y lo bonito es que no solamente piedad y martirio con respecto a su religión, ¿no? O digámoslo más específicamente, con respecto al cristianismo, no. Hay otras manifestaciones religiosas en esa época en donde sus sacerdotes responden a estas piedades y bueno, en el martirio ya es más difícil encontrar, pero hay sacerdotes y sacerdotisas muy pías. Y eso es bien interesante, el tema de las sacerdotisas, ¿no? Y cómo se fue modificando la comprensión de las sacerdotisas al pasar del tiempo. Incluso de ahorita se me fue el nombre, pero las sacerdotisas que tenían comercio carnal, digámoslo de algún modo, ¿no? Que su cuerpo estaba, por ejemplo, otorgado al servicio de la diosa Afrodita con los griegos, ¿no? ¿Y cuál era el objetivo de estas sacerdotisas? O incluso de las pitisas, ¿no? Pues tenían por objeto que el fiel se hiciera uno con la divinidad. Y no estoy hablando de cristianismo, ¿eh? Esto es bien interesante. Estoy hablando de los procesos de otras religiones de los que se fue alimentando el canon, bueno, los textos religiosos actuales.
Y no solamente con estos procesos, sino también, por ejemplo, con los ritos de iniciación. Entonces ustedes pueden buscar estas informaciones en internet, bien interesantes, por lo menos se divertirían un rato. Busquen sobre las sacerdotisas y el papel del sexo, por ejemplo, en estas tareas místicas, y también el papel de la mujer tan importante algunas religiones culticas de los primeros siglos, bien interesantes, que el cristianismo después fue cambiando por algunas manifestaciones en hombres ya muy... Hay discursos de género que se pueden trabajar desde ahí, bien interesantes. Sí, hay mucha bibliografía al respecto. Y la siguiente cosa que les recomiendo buscar es sobre los... ¿Qué dije? Sobre los... Pues no me acuerdo qué dije, pero bueno, ahí lo buscan. En toda esta información hay mucha bibliografía. La tercera cosa... bueno, entonces, si hay piedad y si hay martirio en la persona, en el Santo Padre, hay posibilidad de que sea considerado un Santo Padre. Mm, Y esto es porque hay que entender cómo se vivía la religión en los primeros siglos. Como no había impresiones, no había libros que fueran que los podías comprar en las librerías. Generalmente se aprendían las propuestas escritas de fe, como lo hacían los judíos. De hecho, los judíos hasta tienen sus ritos de iniciación y de presentación ante la comunidad a partir de la memorización, sin modificar ni una J, ¿no? Como dicen, ni un puntito de la I, que el hebreo no tiene puntitos en la I, pero bueno, sin modificar ni una sola letra a los textos. Y si la persona logra decir de memoria y sin modificar el texto correctamente pasar esto de los procesos perdón, de los escritos, y si los manifiesta sin modificarle ninguna palabra, entonces podemos estar pensando que va a ser admitida esta persona. Así es que el proceso de memorización es muy importante para los grupos religiosos de los primeros siglos. Y el segundo es que el proceso de la oración no era tan pasajero como también lo entendemos hoy. Antes era casi que una forma de vida el proceso de oración y de memorización. ¿Por qué de oración? Pues porque memorizabas casi toda la ley, ¿no? Toda la Torah o la Tanakh, ¿no? Que es el compendio de los escritos de los escritos de Moisés, más los profetas menores y los profetas mayores. Pero los que eran religiosos de esa época, los judíos, estaban acostumbrados a acercarse a la memorización, y por lo tanto era más fácil que se hiciera vida esta palabra. Era más fácil que saltaran de la lectura de la palabra y que se acercaran al espíritu de la palabra, lo que está por detrás de la palabra fría, ¿no? De la palabra tipo los 10 mandamientos hoy, ¿no? Que los recitamos a lo mejor y podemos no entender qué es lo que hay debajo. Por ejemplo, yo tenía un amigo que me decía, pues mira, ahí hay un mandamiento en donde dice, no desearás a la mujer de tu prójimo, o algo así me decía. Pero yo no estoy deseando a la mujer del prójimo, sino al hombre. Entonces, como no dice hombre, pues no es lo mismo. Bueno, pues este es un ejemplo tonto y burdo de que se está queriendo hacer una interpretación muy limitada, literal, de la ley, y a lo que invita el ejercicio analítico es a saltar ese análisis primario y entender cuál es el espíritu debajo de la propuesta normativa. Que a final de cuentas, esta es la propuesta evangélica, una propuesta normativa que ayude a que llegues a una relación personal con lo divino. Ya después irás trabajando tú como persona, cómo entiendes a esta divinidad, pero eso es posterior. ¿Por qué mencioné que se memorizaban muchas de las propuestas de la religión y que había mucha oración? Pues porque era relativamente fácil que se considerara santo a una persona, a un santo padre. A final de cuentas, analizar la palabra, que es lo que hacían estos santos padres de los primeros siglos, era analizarla desde la oración, ¿no? Era la oración itinerante, no es una oración en donde te hincas y alzas las manitas. Oración itinerante es que vas haciendo propia la lectura y la vivencia de estas propuestas de fe y propuestas éticas, y la vas manifestando al mismo tiempo como manifestación de esta regla ética,
que es curiosamente algo de lo que falta en esta época, ¿no? Hacer relectura de lo que nos dicen en la misa o en el culto, dependiendo de mi adscripción religiosa, y que no quede en ese momento de escucha ajena, sino hacer propia la palabra. Pero bueno, pasemos al tercer elemento importante. El primero, ¿cuál fue? No los escucho. Rectitud de doctrina. El segundo punto es santidad de vida. Y el tercer punto, que es el que vamos a recordar ahorita, es la aceptación por parte de la comunidad. Y esto es bien interesante porque, así como hoy yo creo, ¿no? De los líderes políticos. Perdón, ya me estaba saltando a una pregunta que me hicieron. ¿Esta es la tradición con T? Sí, en general creo que podría, con T mayúscula. Se consideraría que la tradición con T mayúscula, es solamente unas palabras que se utilizan en teología para hacer la diferencia de lo que viven los religiosos y la manifestación histórica de la revelación divina. A veces se utiliza este juego de palabras, tradición escrita con T mayúscula y tradición escrita con T minúscula. Simplemente lo que se está intentando humanamente hacer es hacer una pequeña distinción en que una es la cosa que tú como humano vives, cómo estás entendiendo el mensaje que Dios, el Dios que sea, te avienta, y cómo tú lo interpretas y cómo crees que te sirve a tu vida y cómo lo vives. Y otra cosa es el acercamiento al análisis de la manifestación de lo divino en la historia. Parte de esta manifestación de lo divino en la historia, que se le llama revelación, es las Sagradas Escrituras. Y después empezaremos a entender de mejor manera por qué se considera que las Sagradas Escrituras es parte de la tradición divina o de la revelación, ¿no? Regresamos al punto de la aceptación por parte de la comunidad. Es claro que la fama autentificaba a las personas, ¿no? Y les comentaba, como hoy sigue pasando. La influencia, incluso la influencia de las personas, de los grandes escritores, se veía manifestada ahí. Su fama y su influencia surgían de pequeñas comunidades y se extendían a las distintas comunidades aledañas. Pero esto es bien interesante porque así como hoy podríamos entender que si hay alguien que está gestando conocimiento y que adquiere fama porque lo que dice tiene coherencia y lo dice con una fortaleza de testimonio importante y lo dice con unas herramientas homiléticas, es decir, que su discurso te atrae y no te duerme y tiene chistes y te hace llorar y te hace reír, no solamente es una persona que pasa adecuadamente su discurso, sino que a final de cuentas termina siendo una persona a la que la comunidad considera como orgullo. Y lo presumes. Este predicador, esta sacerdotisa, esta mujer, este hombre, son parte de mi comunidad. Ellos son mis guías. Y entonces, esto no solamente es en los primeros grupos de asentamientos sociales en los primeros siglos, sino en todos los grupos religiosos se va viendo este efecto, pues sí, este momento, ¿no? En que las personas tienen fama porque son buenos, pero las personas empiezan a promocionarlos y entonces tienen más fama. Y a final de cuentas lo interesante es que si la persona, este Santo Padre, empieza a fallar en sus propuestas dogmáticas, esa fama se le cae, se le derrumba. Es casi que lo que hoy podríamos decir como la mentira, ¿no? En una relación amorosa. Nada más me mientes y no vuelvo a confiar en ti. Mi confianza en ti se derrumba, ¿no? Pues más o menos así era la confianza de las personas en su profeta o en su maestro. Que la confianza era porque la persona tenía conocimiento de las escrituras, del canon inicial, la persona tenía testimonio de vida, o sea, veías una coherencia entre lo que dice y lo que hace, y a final de cuentas me representaba. Era parte de una comunidad que está gestando mi propia identidad. Esto, por ejemplo, en filosofía de la cultura es muy importante. ¿Desde dónde se gesta la identidad personal? Desde la adherencia voluntaria a veces y libre a un grupo específico.
Y este grupo ya está gestando valores muy específicos. ¿Cuáles son los valores? Como las Miss Universos, paz mundial, el bien universal, y demás, ¿no? Todas estas concepciones que entendemos sobre Dios, sobre el mundo, sobre el hombre, es lo que hace que se conforme mi complejo de valores, y a final de cuentas eso ayuda a que se construya mi ideología. La construcción de mi propia ideología ayuda a que se construya mi personalidad, mi persona y mi personalidad. Por lo tanto, el papel de los santos padres en las comunidades del cristianismo primitivo es esencial, porque no solamente está hablando por hablar, no solamente está pasando el mensaje que ya habían mencionado los apóstoles, haciendo referencia al Jesús histórico y Cristo de la fe, sino que a final de cuentas termina siendo un avatar, termina siendo una persona, un guía que ayuda a que yo construya mi propia ideología porque está construyendo mi personalidad. Si se dan cuenta, hay muchos pasos que son totalmente importantes. Y por lo tanto, si mi guía o mi pastor deja de ser esta persona integral, entonces me duele en el fondo de mi ser, ¿no? Y entonces lo desacredito y entonces termina siendo una persona que ya no goza de mi privilegio ni de mi confianza. Por lo tanto, esta nota de la aceptación por parte de la comunidad es súper importante y tiene muchas consecuencias a nivel cultural. Casi que podríamos decir en nuestros días, es muy fácil determinar a los herejes hoy porque dependían mucho de la aceptación de sus propias comunidades de origen. Hay casos muy específicos en donde es difícil porque la comunidad jala para donde jala su guía y su pastor. Por ejemplo, con Arrio. La doctrina de Arrio duró siglos y siglos. ¿Y por qué? Pues porque era súper ameno escucharle. Yo me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. No. Pero el mendigo pasaba a canciones sus propuestas dogmáticas. Y entonces luego los niños iban cantando las cancioncitas, ¿no? Hoy incluso podríamos hacer referencia a grupos sectarios en donde resumen en cancioncitas también sus propuestas ideológicas y ahí las vamos cantando a veces ya sin analizar. Al final de cuentas esto va cohesionando los grupos. Es bien interesante como para rescatarlo, ¿no? Para nuestros grupos actuales, podríamos tenerlo en cuenta. Y para terminar, la última de las características esenciales que todo padre del Santo Padre debe tener para ser un Santo Padre es la antigüedad. Y es muy específico el periodo de donde vamos a considerar que el Santo Padre es Santo Padre. Yéndonos a los primeros escritores, vamos a pensar quiénes son los primeros padres considerados en el estudio de la patrología. Casi que los discípulos directos de los discípulos de Jesús. O sea, la siguiente generación que viene ahí, después de los discípulos de Jesús. Más allá de pensar si son 12 discípulos o no, si son 11, si son 13, cuáles son sus nombres. Lo que importa es hacer referencia al momento, ¿no? Digamos que el mensaje originario está en Jesús, el mensaje ético religioso está en Jesús, muy específico, culminando en un mensaje de la resurrección. Y ese se lo pasa a los apóstoles, ¿no? No sabemos cuántos, no sabemos qué tan bonitos y guapos estaban, pero se los pasa a los apóstoles. Los apóstoles pasan ese mensaje. Esta segunda generación ya es la primera generación de los padres apostólicos y así se les conoce, los padres apostólicos. Y tenemos algunos, a varios, ¿no? Y incluso algunos son considerados o pueden considerarse como que conocieron o aprendieron de las comunidades iniciales, ¿no? Y ¿cuáles serían los últimos santos padres? Generalmente se cree que hasta un poquito antes del medievo, del siglo, estamos pensando, 8. O sea, en el año 700. Por eso citamos al inicio a Isidoro de Sevilla, ¿no? En España. Uno de los estudiantes de Isidoro de Sevilla, Ildefonso de Toledo, también a veces se suelen citar como escritores de la última época de la patrología o de la patrística. Y para retomar hacia grandes rasgos otra vez, ¿a quién se le considera un santo padre en el estudio de la patrística? Aquel que tiene rectitud de doctrina, aquel que tiene santidad de vida
aquel que es aceptado por parte de su comunidad y aquel que tiene una antigüedad suficiente después de los apóstoles y antes del siglo 8. Así es que este es el esquema, el marco teórico al que se va a referir constantemente el estudio de la patrística, y por eso mencioné todo lo que mencioné hasta ahorita, para que entendamos cuál es el objetivo también de este discurso del estudio de la patología y de este curso vía internet. Déjenme leer a Roberto. Dice Vox Populi Vox Dei con respecto al tercer punto de la aceptación de la comunidad. Fíjense que sí, y hoy se usa reiteradamente esta frase, ¿no? Si es la voz del pueblo, entonces es la voz de Dios. El fondo del análisis teológico de esta frase, hasta donde yo considero que es, y que se puede ver manifestado, por ejemplo, en cuando se aclamó de que San Ambrosio fuera el obispo de Milán, es precisamente que si hay, o en donde hay una comunidad itinerante o no, en donde se viven los valores propuestos por esta religión, en este caso por el cristianismo, entonces ahí se está manifestando la divinidad. ¿Cuál es la propuesta del Evangelio? Donde hay dos o más, ahí estoy yo, ¿no? Algo así es el resumen, la traducción variaría, pero la idea de fondo es que en tanto que hay un mensaje que se comunica de un emisor al receptor, que tiene por objeto el amor y la justicia específicas del Evangelio, entonces ahí se está gestando el mismo Evangelio. Podríamos entonces calificarlo casi de cocreación. No creamos las cosas del mundo, pero sí somos continuadores de la manifestación de la revelación de la divinidad. En otras palabras, un poco menos revoltosas, no podemos llegar a decir humanamente que Dios habló en los primeros siglos y después cayó durante 2020 años. No, más bien está en desarrollo su transmisión de mensaje. El problema es que la mente humana es muy chiquita y muy limitada. Y en estas épocas de pandemia hemos comprobado muchas veces que la mente humana es muy inculta y muy limitada y no podemos a veces ver más allá de nuestras pestañas, ¿no? Pero a final de cuentas creo que el mensaje desde la teología sería que, en efecto, si nosotros continuamos o nos adherimos a la propuesta básica inicial del Evangelio, de la justicia, del amor justicia, somos partícipes de esta cocreación, de esta revelación de Dios, y por lo tanto, si lo hacemos en comunidad, esta voz de la comunidad termina siendo voz de Dios. Si te das cuenta, hay como muchos presupuestos, ¿no? Y que serían casi que los presupuestos que le pedimos a un Santo Padre para ser Santo Padre. Que esté de acuerdo a la tradición, que es la regla de la fe y la regla de la verdad. Que esté de acuerdo a la antigüedad. ¿Por qué? Porque pues en esa época se estaba gestando el canon. Y que sea aceptado por una comunidad, que es la voz de tu comunidad. Ahora, ¿hay problemáticas para entender la voz del pueblo, la voz de Dios? Sí. ¿Cuáles son las problemáticas principales? Que muchas veces la comunidad puede jalar hacia un lado que es erróneo o que no es del todo dogmático ortodoxo. Ya lo decía yo con la comunidad que siguió a Arrio por siglos, siguió la comunidad de Arrio y los pelagianos también. Yo por ahí me he enterado de algunos grupos que hoy se consideran gnósticos, ¿no? Y cuando hablas con ellos te mencionan algunos elementos del cristianismo inicial y dices, ah, caray, este dice que es gnóstico, pero me dice cosas del cristianismo. Entonces, digamos que a grandes rasgos sí podemos ir determinando lo que hoy consideraríamos como grupos ortodoxos y grupos herejes, por decirlo de algún modo, y siempre intentando acercarnos a las propuestas de lo que ya hemos considerado como hereje, porque muchas veces ahí está lo que nos va a enriquecer a nosotros mismos. Esto que acabo de decir me recuerda a un pequeño texto de un teólogo, creo que es chileno, se llama Andrés Torres Queiruga, creo que es chileno, lo pueden encontrar en Wikipedia, en Google. ¿Y cómo se llama su librito? No recuerdo cómo se llama, pero
se los voy a poner en la bibliografía después en la carpeta. Él hace referencia a la necesidad de un ateísmo para construir o para darle todavía vida a mi relación con la divinidad. El ateísmo como una fuerza que hace que me saque de mi estatus de confort. Es casi casi como decir, si dejo de cuestionar, me empiezo a enfriar, ¿no? Y entonces es negativo acercarte a las propuestas del ateísmo. No, más bien, si ya sabes cuál es tu complejo básico que hace que funcione tu religión, ahora cuestiónala para que sigas reforzándola. Claro, cuestiónala con fuentes, ¿no? Y con procesos, con métodos y demás. Ahora vamos a otra sección ya más administrativa, un poco más logística, ¿no? ¿Cuál es la división metodológica de los autores? A grandes rasgos. ¿Cómo vamos a entender estos grandes grupos de autores? La gran división que se hace generalmente es lingüística. Son los padres que escribieron en latín o que escribieron en griego. Esa es casi que es la división principal y es muy recurrente. Y además es interesante porque los libros que ya les comenté que se hicieron intentando recopilar como los diccionarios pues en general los procesos de recepción de distintos escritos y traducciones al griego y al latín se hicieron con el objetivo de seguir la difusión de los escritos. Por lo tanto, podríamos considerar que los escritos de los Santos Padres en un porcentaje completamente mínimo se escribieron en otras lenguas. Si no es que casi nadie, ¿no? Están traduciendo del griego y del latín al árabe, al copto, al siríaco, al armenio, al gótico, etíope y al ibérico. En algunos casos a la lengua celta y a la lengua púnica. Pero si hoy podemos acercarnos a textos en estas lenguas es porque están traduciendo los textos que originariamente se escribieron en griego y en latín. Este es como el primer grupo división metodológica por el que podemos acercarnos a los Santos Padres. ¿Escribieron en griego o escribieron en latín? Otra de las principales, porque es muy fácil de entender analíticamente, es la cronológica. Y aquí, pues, generalmente se hace referencia como primer grupo a los padres prenicenos. ¿Por qué prenicenos? Porque se está haciendo referencia al primer concilio ecuménico que considera hoy la dogmática de la tradición de los grupos católicos romanos latinos, ¿no? El gran concilio de Nicea en el año 325. ¿Cuál sería el primer entonces grupo metodológico para acercarnos a los Santos Padres? Los padres que escribieron antes de este concilio. La segunda división sería los padres post-nicenos, es decir, después del concilio de Nicea, y pre-calcedonenses, es decir, antes del concilio de Calcedonia, concilio ecuménico, del que consideran el grupo de los católicos romanos, que es en el 451, que sería el segundo grande grupo de estudio de los escritos de estos personajes. ¿Por qué hago muchas veces referencia o constantemente referencia al grupo de los católicos romanos, del rito latino? Porque quiero hacer hincapié en que no es el único grupo religioso del cristianismo. Hay otros tantos y que en estas primeras épocas van tomando caminos diferentes. Pero no por eso negativos completamente. Hoy, por ejemplo, tenemos grupos de menonitas, tenemos grupos de melquitas, de los ortodoxos y demás. La pregunta que yo les invito a que ustedes se hagan es, ¿y de dónde vienen todos estos grupos y por qué hay tantas diferencias entre los mismos católicos? ¿O esos ya no son católicos? Porque pasa lo mismo con los grupos de cristianismo evangélico, mal llamados protestantes. Todos vienen de Lutero, todos vienen de Calvino. ¿O qué pasó con los de Zwinglio? ¿Dónde están los anglicanos y demás? Entonces, curiosamente, también las primeras reuniones conciliares, como estos concilios a los que me estoy refiriendo, el de Nicea en el 325 y el de Calcedonia en el 451, no son todos los concilios. Generalmente se van citando, pero hay que tener en cuenta por lo menos que hay otros que se están gestando también en otras épocas. La tercera división serían los padres que vienen después de este gran concilio segundo de Calcedonia, que es después del 451,
que curiosamente después del 451 está ubicado el periodo de esplendor de la patrística y los últimos padres, que sería del 451 hasta el siglo VIII, es decir, 750 y por ahí. Y hay otras últimas dos divisiones metodológicas para acercarnos al estudio de los santos padres. El primero, perdón, sería en este caso la tercera división, es la división temática y es la más importante. Y la cuarta es la división regional, que es por regiones, ¿no? Que no es pasajera esta última división, la regional. Obviamente tu contexto histórico, tu contexto geográfico va a influir en cómo escribes. Y tu contexto cultural y social, obviamente. Pero es más importante la división temática. ¿Por qué? Pues porque si bien todos los santos padres escriben a partir del análisis del misterio de lo divino, sí puede hacerse así en general una propuesta de acercamiento como por ejemplo de los padres apostólicos, es decir, los discípulos directos o de la época que viene posterior a los discípulos de Jesús. Después vendría la siguiente etapa, los padres apologistas. Temáticamente, ¿quiénes son los apologistas? Pues los que hacen apología, o sea, los que defienden la postura cristiana. Esto es bien interesante porque así como en una película hollywoodense, hay debates, está gestándose políticamente propuestas a favor y en contra, y así va el dogma, se va haciendo para acá y se va haciendo para allá. ¿Por qué? Obviamente porque se están haciendo preguntas que no se hacían antes. En el primer periodo, en el periodo apostólico, es un periodo de vivencia fiel, pía, del momento de relación con lo divino. El segundo momento, que sería el apologista, no es que esté menos empapado de divinidad, sino que hay necesidad de preguntarse otras cosas. La primera pregunta que surge en esta época es: ¿por qué no vino el que dijo que ya iba a venir y que faltaba poquito tiempo para que viniera? Y que iba a venir como un ladrón en la noche y que no me aguade en mi fe, que aquí ya está en 10 minutos, ¿no? Y entonces empiezan a gestar estas dudas de por qué no ha venido. O ya vino y no lo vi, me dejó, ¿no? Entonces empiezan estas dudas reales. Pónganse ustedes en la película, ¿qué están viviendo estas personas? Y entonces empiezan a sacar todas las propuestas de las filosofías contiguas, ¿no? ¿Qué están diciendo los otros grupos, los milenaristas, los no sé qué? ¿Y por qué yo estoy siguiendo a esta ideología que ahora le voy a nombrar cristiana? Estamos en un periodo de gestación. Es un periodo bien rico y que habría que hacerle una película o por lo menos una telenovela. El siguiente periodo es igual de interesante. Se le considera como el periodo de los padres heresiólogos. Y yo creo que esta segunda temporada de la serie sería todavía más interesante. Porque es el periodo en donde ya hay herejías. Y donde ya la ortodoxia puede decir: espérate, la Biblia nunca dijo que usaras vestidos rosas. A ver, ¿de dónde estás inventando eso? ¿No? Es una sección en donde ya hay necesidad de salvaguardar lo que sí se dijo en el principio. Hay una necesidad de orientar de mejor manera las interpretaciones exegéticas al texto bíblico. Y entonces obviamente están aquí los primeros opositores a todos los errores de interpretación, ¿no? Yo tenía un profesor que decía sobre algún hereje de la primera época, decía: ay, este autor muy, muy fiel, pero muy, muy ignorante. Bueno, esto es algo interesante para nuestro estudio de la patrología. Consideremos que incluso los formadores de herejías era gente intelectual. Un hereje no es un ignorante que propone: pues Dios son 3 personas, ¿qué les parece que vamos a decir que son 5 personas? ¿Por qué? Pues porque se me acaba de ocurrir. No, un hereje de la primera época del cristianismo es una persona que reflexiona a tal grado el misterio que propone algo que deja tambaleando la propuesta anterior. Y entonces propones lo suficiente como para que haya un hito, que se modifique el curso de las cosas de tal manera que se trate de reconstruir y de retomar el rumbo, pero haciendo parte de también la propuesta que se había hecho por el hereje. Si se dan cuenta, está dando vueltas bonito circularmente en la propuesta de la herejía y de la ortodoxia.
No podemos considerar hoy un grupo ortodoxo sin la participación necesaria del grupo hereje. Y más allá, esto se los dejo para que lo reflexionen hoy en la noche antes de dormir. ¿Cuál fue el papel de Judas? Porque pobrecito, imagínense que Dios lo mandó a echar de cabeza a Jesús, ¿no? Y luego le podríamos preguntar a Judas, oye, ¿y por qué hiciste eso? Y Judas, pues no sé, estaba en mi corazón que lo hiciera y que vendiera a Jesús. Entonces, más allá de saber cuál fue la vivencia real de Judas, está en que podemos retomar estas vivencias psicológicas del momento para entender que a final de cuentas modifican el presente de lo que hoy entendemos como ortodoxo, y no solo lo modifican, sino que son necesarias. Ajá. Y bueno, y terminamos con la sección de los padres catequistas, que después de los heresiólogos, que son los que defienden a la fe ante las herejías. Después vienen los catequistas, porque es un momento histórico en donde se tranquiliza un poco la cosa, y entonces hay menos necesidad de que se esté defendiendo la fe, hay más necesidad de formar. Esa es la palabra catequesis, ¿no? Vamos a formar a los invitados, a los gentiles. Después del grupo de la formación hay otros grupos que ya son más pequeños, ¿no? Los historiadores, como tal, los filósofos, los teólogos y demás. Entonces, si se pueden dar cuenta, no es tan complejo acercarse al estudio de los Santos Padres si lo hacemos paso a paso, así. Y obviamente hay muchos manuales que ya han hecho ese trabajo por nosotros. Ya solo como comentarios finales para terminar la sesión del día de hoy, porque ya son 6:30, les voy a comentar que acérquense a mi perfil o al del EPEC, Espacio Popular de Exploración Cristiana, para que los agregue al chat grupal, y ahí les voy pasando los links a la bibliografía propuesta. Les voy a pasar algunos escritos, y lo ideal sería que fueran leyendo los textos para que haya preguntas, como hoy, gracias a Ruth, a Roberto Álvarez, que estuvieron comentando y preguntando, para que sea más rico esto y no sea tan aburrido. Ahora, por la necesidad de limitar el tiempo, tampoco se va a decir todo, entonces para eso es la necesidad bibliográfica. Y lo que sí les voy a pedir como tarea para el próximo miércoles es que ya empiecen a leer la Didache, que es un texto de los padres apostólicos, la Didache o Doctrina de los Apóstoles, y el Pastor de Hermas. De cualquier modo, si no pueden leer, no se preocupen, la clase con el doctor Orlando Solano los irá guiando. Cualquier cosa, escriban los comentarios, ahí están las redes, ahí están los contactos, y pues muchas gracias por conectarse. Me despido hasta aquí a todos. Cualquier duda, échenmela. ¿Sale? Que tengan bonita tarde. Nos vemos.